Hola mis queridos amigos, yo soy Merab Goddan desde Jabruta Kabbalah. Quiero hablarles en este video sobre el libro de Ruth. El libro de Ruth es el libro que se lee en la fiesta de Shavuot. Pueden ver un breve video sobre esta fiesta en el canal en YouTube. Cuando hablamos de Shavuot estamos hablando de una fiesta que contiene varias facetas. El nombre Shavuot, que significa en hebreo semanas, se refiere a las 7 semanas que pasaron desde la salida de Egipto, en Pesaj, hasta el evento de la entrega de la Torá en el monte Sinai. 7 semanas que sirven de trabajo espiritual interno en el que cada día se realiza una corrección específica y en total suma 49 días, 49 correcciones del alma. Y entonces se llega al día 50, donde aparece otro aspecto de esta fiesta que recibe el nombre de Matan Torah, que significa entrega de la Torah. Entrega, ¿y por qué no recibimiento de la Torah? La Torah fue entregada en el monte de Sinaí a Moisés. Pero esto también tiene dos aspectos importantes. Podemos considerar que recibimos la Torah solo cuando aceptamos actuar todos con un solo hombre, en un solo corazón, y aplicar la ley mayor, más inclusiva de la Torá, ama a tu prójimo como a ti mismo. Solo con esa condición podemos decir que recibimos la Torá. Ya tenemos claro de que aún no hemos podido cumplir con esta ley en su totalidad, por lo menos no en forma continua. Otro punto es que desde entonces hasta ahora seguimos haciendo correcciones que necesita nuestra alma a nivel individual y a nivel colectivo. Y esto es para poder llegar finalmente a recibir la Torá y no solo que se nos dé. Por eso se dice que cada día la Torá es entregada y cada día tenemos que elegirla. Esta fiesta también recibe otro aspecto, que es el aspecto agrícola. Se acostumbra a celebrar las cosechas y en tiempos antiguos se formaban congregaciones en todas las localidades de la tierra de Israel y era también una buena oportunidad para conocerse y formar parejas. Y como hemos dicho, en esta fiesta se acostumbra a leer el libro de Ruth y en él podemos encontrar todas estas facetas de la fiesta. El libro de Ruth se llama la Megilá de Ruth. ¿Recuerdan la palabra Megilá? La escuchamos también con referencia a Esther. Megilá significa pergamino, pero también viene de la palabra Gilui, revelación. Y cuenta de la base de la casa del rey David. Aquí también tenemos una Megilá, que lleva el nombre de una mujer, Ruth. Lo vimos también en la Megilá de Esther. Vemos un cierre. Ya sabemos que nada es casual en los libros del Tanaj, en la Biblia hebrea. El comienzo del reinado de Israel empieza con Ruth y el final de la corrección lo encontramos en la narración de la fiesta de Purim, de la cual Esther ha sido su principal protagonista. Resulta que estos dos libros señalan el principio y el final del proceso de corrección del alma de la Dama Rishon, la nuestra. Recordemos que la idea de que se trate de mujeres no es solo una cuestión de protagonismo a nivel histórico. La mujer representa la parte femenina en el alma, la parte del Malhut, la Malhut corregida, el deseo de recibir en su estado de servicio. Nuestro deseo de recibir está representado por la parte femenina, porque es la carencia, orificio que es Nekev, y femenino es Nekevá. El lado masculino es la fuerza que corrige y llena la carencia. Recordemos que los escritos sagrados no hablan exactamente de personas, sino de características de las cualidades espirituales. En esta narración se habla de Ruth, que es una mujer moabita.
de un antiguo pueblo semita que habitó la región montañosa al este del Mar Muerto, lo que es hoy en día el oeste de Jordania. No era una hebrea. No solo eso, sino que los moabitas era un pueblo que teníamos prohibido estar en interacción con él. O sea que aquí hay un asunto un poco extraño en esta historia. Se cuenta de este personaje llamado Elimelech, que se casa con Noemí, que es una hebrea, y se van a vivir a la tierra de Moab. No se sabe mucho de este Elimelech y parece ser poco importante, ya que el texto no le dedica demasiada información. Noemí forma una familia, y después de un tiempo su esposo Elimelech muere. Tiene 2 hijos varones. Estos se casan con moabitas y luego también mueren. Cuando esto ocurre, Noemí decide regresar a su tierra después de muchos años. En esa época se acostumbraba que los hombres vivían en la familia de sus padres, se casaban y traían consigo a sus esposas, o sea que las nueras de Noemí estaban viviendo con ellas. Y cuando ella decide volverse a su tierra, Noemí le pide a sus nueras que se regresen sus familias en su tierra y ella se vuelve a la suya. Pero sus nueras insisten en quedarse con ella, ir tras ella donde fuera. Aquí sigue una insistencia: no, váyanse, no, nos quedamos, etc. Una de ellas acepta la petición de Noemí, se vuelve a su familia, y la otra dice: donde tú fueras, yo iré tras de ti. Esta es Ruth. De ninguna manera acepta dejarla y se va con ella. Estos pasajes de los que leemos en los textos, que el pueblo va a Egipto, va a Moab, luego regresa a la tierra de Israel, todas estas salidas y entradas se consideran salidas y entradas de Sion. Sion es la tierra de Israel, la tierra, el deseo de ir Yasharel, hacia el Creador. Como se dice, de Sion saldrá la Torá. Con cada uno de estos regresos a la tierra se vuelve a recibir la Torá, como cuando salieron de Egipto. Aquí estamos escuchando sobre alguien que sale, o sea, despierta en él un deseo ajeno, cae de su espiritualidad, desciende de Sion, de Yashar él. Se despiertan estos nuevos deseos, en este caso, Ruth. Y cuando surgimos nuevamente de ese descenso, ya traemos una nueva vasija, un acontecimiento de que algo cambió. Esto es parte de lo que se llama despertar de los reshimó, los registros. El plan de la creación está detallado desde el inicio hasta el final, ya ocurrió. Tiene que ocurrir algo para que se revele una nueva parte de ese desenlace, de que se llama el proceso de corrección del alma de la Dama Rishon. Y a medida que van despertando estos registros, el proceso se desarrolla más y más. Estos registros son deseos que ya se encuentran en potencia dentro del alma para llegar a la carencia necesaria y pedir la corrección. Si observamos las narraciones bíblicas, entendemos que hay una similitud. Siempre se trata del mismo proceso. En este caso, regresan del campo de Moab. Apareció una corrección egoísta que se llama Ruth o Moabita. ¿Y por qué egoísta? Egoísta se refiere que fuera de la santidad. O sea, un deseo de recibir para sí mismo. Cuando este deseo se despierta, quiere decir que ya está pronto para purificarse y convertirse en otorgamiento. Precisamente este deseo ajeno o extranjero se une al pueblo de Israel. Comienza el proceso de corrección, del cual va a salir la casa de David. Ruth es la abuela del rey David. Volviendo a la narración, Ruth llega con su suegra Noemí a la tierra de su suegra, pero no es muy bien recibida porque es moabita. No se trata de una cuestión racista, obviamente que así lo parece, pero regresemos a la conocida de que aquí no hay nada que esté de más.
Dijimos que ella representa los deseos ajenos, los deseos impuros que no están corregidos ni pueden estar. Todas las prohibiciones que se mencionan en la Torá o en los escritos sagrados se relacionan con la capacidad de trabajar con esos deseos. Todo está dentro de uno, y lo que está en mí se divide en dos opciones únicas, con el fin de otorgar o con el fin de recibir. Y todo lo que no es con el fin de otorgar es repudiado, a no ser que se corrija. En la Torá, los deseos que reciben el nombre de moabitas son difíciles de corregir porque es una clipá, una cáscara dura. Cáscara es todo lo que no es puro, todo lo que no es sagrado. Y es por eso que se prohíbe. En la Kabbalah nos explican que la palabra prohibido no es que sea prohibido, sino imposible de realizar. Les recuerdo que en su momento, cuando Dios le anunció a Abraham que el pueblo de Israel, que aún no existía, porque Abraham mismo aún no tenía descendencia, heredaría la tierra asignada. Y Abraham preguntó, ¿cómo sabré que habrá de heredar? A lo que el Creador le respondió, el pueblo de Israel será esclavo en tierra extranjera. Para poder recibir luz se necesita de un cli, de una vasija. Si no se tiene el recipiente, la luz no tiene dónde depositarse. Y si el cli, la vasija, es pequeña, entraría apenas un poco de luz. No es suficiente para hacer grandes correcciones del alma. Así que 3 generaciones después de Abraham, el pueblo de Israel llega a la formación interna en Egipto, donde deberá pasar estados que lo obligan a desarrollar una carencia suficiente para clamar por la luz, como hemos visto en la fiesta de Pesaj, que se manifiesta en la salida de Egipto y la entrega de la Torá en el monte Sinaí, como lo vimos ahora en la fiesta de Shavuot. Esta es la razón por la cual, para que se pueda formar la casa de David, que es la Sefirá de Malhut, se necesitan los deseos más grandes, más espesos, más impuros, que solo mediante un trabajo de limpieza, de purificación, se pueden ir corrigiendo, y esto servirá de base de la cual surgirá eventualmente el Mashiach, el Mesías que es descendiente del rey David, Mashiach ben David. Es decir, que primero hay que formar el estado de Malhut, el Kli de Malhut. Luego hay que purificarlo. Entonces nacerá el rey David y de él vendrá, quizás en estos días, ojalá, lo estamos esperando, el Mashiach, el Mesías, que no es una persona, sino una fuerza que viene a corregir, a limpiar a todas las naciones del mundo. Y para eso fue formado el pueblo de Israel como conducto, para traer esa fuerza a la humanidad. Las naciones del mundo representan esos deseos gigantes, ya que el pueblo de Israel entonces tiene un deseo muy pequeño que no permite crear esta nueva vasija de la cual tiene que surgir la casa de David. Y por esto es que tenemos a esta moabita en nuestra narración, que termina siendo la abuela del rey David. Noemí representa ese deseo pequeño del pueblo de Israel, que descendió de la tierra de Israel y fue al campo de Moab. Allí su descendencia, varones, se unen a mujeres moabitas con deseos nuevos e impuros que de a poco se van a ir corrigiendo, y todo eso forma el Kli que se estaba necesitando. Un Kli diferente, mucho más grande del que recibió el pueblo de Israel al salir de Egipto. Estos hijos de Noemí tienen nombres bastante extraños. Majalón, Quilayón, son nombres que tienen un significado bastante negativo, relacionados con enfermedad y destrucción. Estos nombres representan el descenso, la caída de lo espiritual. No olvidemos que nacieron, se criaron en tierra de Moab. Y esta unión justamente con esos deseos ajenos es la que crea la sanación. En todo momento podemos ver lo que ocurre a nuestro alrededor
hoy en día. Pensar que estamos en un caos, estamos cerca de la perdición. La realidad hoy en el mundo a veces es mejor ni hablar. Pero quien tiene una visión, así sea mínima, de que no hay nada más, de que no hay nada que ocurra en vano, podemos elevarnos por encima y observarlo desde una perspectiva diferente, entender que estamos en un proceso que puede sentirse muy desagradable, principalmente para la percepción de la realidad que tenemos, que es errónea, porque no tenemos aún los lentes apropiados para ver la realidad, para ver la verdad, para ver la luz. Pero después de todo estamos en un despertar de un nuevo deseo. De las salidas saldrá la Torá. Y cada vez recibimos la Torá en un nivel más elevado, que al final nos va a permitir llegar al cumplimiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros podemos ver apenas un fragmento de todo el proceso, que estamos viviendo. No podemos ver los que están por delante, solo observar hacia atrás, y no sabemos muy bien si tenemos una percepción correcta del tiempo. Quizás todo esté pasando muy rápido, pero como en un sueño, nos parece que nos está llevando miles de años. A continuación, el libro nos habla de un familiar de Noemí, de Boaz, cuando Noemí llega a su tierra junto con Ruth. Ruth se ocupa de las necesidades de Noemí. Ella sale al campo. Este campo pertenece a Boaz y ella va allí a recoger comida. En la Torá hay muchas explicaciones acerca de las leyes de cultivo y de trabajo en el campo. Una de estas leyes es que después de la cosecha se debe dejar un diezmo en el campo sin recoger para que puedan venir las viudas, los huérfanos y los necesitados y llevarse para poder alimentarse. Ruth ve a Boaz y tiene planes de gustarle, pero ella es moabita. Y Noemí la dirige, la guía, cómo actuar para llamar la atención. Esto suena como una seducción de una mujer hacia un hombre, pero estamos hablando de representaciones. Debido a que ella es moabita, no pertenece al pueblo hebreo, entonces no tiene derecho a venir a recoger de la cosecha. Entonces Boaz le avisa a su gente que nadie se meta con Ruth, que Ruth es la nuera de Noemí. Ella ha dejado todo atrás para venir a acompañarla después de haberse quedado sola en el mundo. Así Ruth se gana el respeto, principalmente de Boaz. Recordemos que todos los personajes tienen representaciones espirituales y aquí Boaz representa la fuerza del Creador y Ruth la fuerza del creado. El creado quiere adherirse al Creador, fusionarse con él. Y recordemos que al final de todo esto saldrá algo muy sagrado, la semilla de David, el Mashiach. Gracias por estar conmigo, espero que les haya interesado. No se olviden de dejar sus comentarios, de compartir, de hacer un me gusta para poder llegar a más personas y la luz de la sabiduría de la Kabbalah les pueda tocar el corazón. Gracias por estar.